tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este ciclo y también esta amable presentación y, por supuesto, la presencia de todos ustedes aquí para tratar de un artista que hoy ya tiene una relevancia internacional. La prueba es esta gran exposición que se ha organizado en el Instituto Cultural de Mafre, pero que es un personaje, en cierta manera, que le ha costado trabajo insertarse en el relato de lo que consideramos como pues los valores canónicos del arte, ¿no? Le ha costado trabajo, entre otras cosas, porque es un personaje que nace, eso es importante saberlo, en 1840, lo cual lo ascribiría en principio para entendernos, a la generación de los pintores impresionistas que van naciendo a lo largo de la década de 1830. Un poquito después van a salir ya aquellos pintores que son antiimpresionistas como Van Gogh o Gauguin, etcétera, que son de la generación de 1850-1860, ¿no? Pero que es un personaje que realmente desarrolló su obra, en cierta manera, de forma secreta, no solo porque no tuviera un reconocimiento público, sino que es un personaje muy especial, que tuvo dudas hasta encontrar su verdadera vocación. Empezó a hacer estudios de arquitectura, que finalmente abandonó. Estaba además agobiado porque tenía un hermano mayor que también tenía inclinaciones artísticas, en su caso musicales, que obtenía como éxito tras éxito, ¿no? Y entonces él parecía que se demoraba, ¿no?, en el desarrollo de su personalidad, ¿no? Con un padre muy importante en cuanto a su capacidad empresarial, su actividad. Él era de origen, esto también es interesante para nosotros, ¿no?, de origen bordolés, del sudoeste de Francia, una zona muy deprimida francesa, pero también una zona, no solamente frontera con nuestro país, sino una zona en la cual, por ejemplo, Burdeos, era un lugar de refugio para los exiliados españoles, entre ellos Goya, figura capital en el desarrollo de la personalidad de Redon, y que además tenía pues una relación muy estrecha por muchos factores. Es decir, que es probable que sin esa relación no existiera, por ejemplo, el vino de Rioja, ¿no?, que en un momento determinado, con el tema de la filosera, hizo que todos los cosecheros del sudoeste francés tuvieran que, viendo que de repente se producía un destrozo, ¿no?, en la posibilidad del cultivo de sus viñas y tal, se trasladaron a España. Está también un poco mediado el reino de Navarra, que es un reino que realmente es hispano-francés, ¿no?, y que también tiene un gran fluido de contacto, ¿no? Entonces, estaba hablando de que el padre era un personaje muy especial, porque era un personaje que en un momento determinado sufrió en su juventud una ruina familiar, emigró a América, como muchos franceses, se fue a Estados Unidos en el sur, a Nueva Orleans. Ahí rehizo su fortuna, y cuando consolidó, como muchos lo hablamos así en nuestro país, indianos, pues volvió otra vez a su Aquitania natal, ¿no?, donde pues ahí nació Redon, Odilon Redon, casi al borde de estar a punto de nacer en el viaje de vuelta, cuando la familia regresaba, ¿no?, de América, ¿no?, y nació en Burdeos, ¿no? Entonces, este personaje, que muy brevemente contaba un poco su origen y las peculiaridades que determinan su situación personal, tendría que añadir también una muy interesante, que también puede explicar algunas de sus peculiaridades íntimas, ¿no? El hecho de que, no lo sabemos con seguridad, pero probablemente fue un niño que tuvo dificultades graves
de salud, que algunos especialistas piensan que pudo tener algún tipo de esbozo de ataques epilépticos en su infancia. Lo recluyeron en una zona, en una finca familiar, para un poco atender de una manera un poco más cuidadosa, ¿no?, esa salud frágil. Eso también de las enfermedades en la infancia también ha creado muchos artistas, en el sentido de que cuando hay esa natural expansión física, ¿no?, de cualquier niño, pues que no tiene barreras, pues entonces realmente, bueno, pues su desarrollo es un poco, digamos así, convencional, pero cuando de repente en ese momento como de gran expansión física hay una contracción por algún tipo de limitación, pues generalmente suele generar pues una sensibilidad muy especial, una capacidad a veces por precisamente esas limitaciones físicas para a lo mejor poder interesarse para la lectura, otras cuestiones, desarrollar un mundo interior, ya que el mundo exterior parece que está como limitado, y es muchas veces un veneno también de grandes talentos artísticos. Esto, fuera cual fuera la causa, que no la conocemos tampoco con exactitud, probablemente también estimuló la imaginación de Redon, ¿no?, que, como digo, pues se retardó en reconocer cuál era su vocación. Después de haber fracasado en sus estudios de arquitectura, pues intentó hacerse pintor en París con un pintor que hemos tenido la oportunidad de poder ver hace unos meses, una exposición muy interesante en Madrid, en el Museo de Thyssen-Bornemisza, Jérôme, pero que, bueno, pues era un pintor de factura académica, un pintor muy interesante, con un taller con alumnos muy relevantes, pero que realmente para esta sensibilidad de este personaje que va a París, pero que es de provincias, de la zona un poco deprimida de Francia, que tiene todas estas características que he dicho, pues no resultó satisfactorio, ¿no? Volvió a Burdeos y siempre encontramos lo que andamos buscando de una u otra manera, y él encontró un maestro en propio Burdeos, Rodolphe Resdan, que era un pintor que hoy, bueno, en fin, no es un personaje popular, lo cual no quiere decir que sea uno de los más grandes grabadores franceses del siglo XIX, ¿no? Y que no solamente le enseñó lo que va a ser el cauce que va a servir un poco para desenvolver el talento artístico de Redon, sino que, en cierta manera, fue un maestro espiritual que le inició en una manera de mirar la realidad, una manera de mirar la realidad que podríamos decir que ya estaba un poco trasnochada, porque Bresdan era un personaje todavía que estaba inspirado en el puro romanticismo, y claro, el romanticismo desde prácticamente el Ecuador del siglo 1850 ya había quedado completamente fuera de moda. Luego va a resucitar precisamente con gente como Redon, un neorromanticismo que es diferente del romanticismo tradicional, pero que le enseñó un poco a ver la realidad de una manera distinta, ¿no? Tengo que decir una cuestión que yo creo que puede ser la clave para poder entender lo que se llama el arte simbolista, que se produce como movimiento organizado en Francia en el último tercio del siglo XIX. Su manifiesto se publica en Le Figaro en 1886, lo hace Jean Maureat, y que hay también otra serie de artistas de muy diferentes generaciones, pero el propio Redon va a ser muy importante, ¿no? Entonces, Redon empieza a desarrollar una obra fundamentalmente litográfica, lo que él llamaba la manera negra, ¿no?, en el cual hay sobre todo una serie de imágenes inquietantes. Yo he titulado esta conferencia como La mirada desorbitada. Ahora explicaré un poco qué quería decir con ese término, y lo voy a explicar en función de imágenes que vamos a ver de la propia obra y de la obra inicial de Redon, ¿no? Pero para entender
el sentido, la personalidad de Redon y de sus colegas de fin de siglo, que van a ser fundamentales un poco para entender también quiénes somos nosotros, yo creo que es muy importante tener en cuenta que fundamentalmente la corriente dominante en toda la cultura del siglo XIX y parcialmente todavía la nuestra es una cultura que podríamos calificar de una cultura positivista, una cultura científico-técnica. Toda la obsesión a lo largo del siglo XIX es precisamente de repente asumir que no solamente ha habido una revolución, una ruptura con la tradición cultural que se había heredado desde siglos, de muchos siglos anteriores, sino de repente una especie de redescubrimiento del mundo tal y como el mundo realmente se nos ofrece, teniendo en cuenta por primera vez, lo cual era realmente algo muy sorprendente, ¿no?, en el contexto de lo que había sido la evolución histórica, por lo menos de Europa Occidental, que generalmente se vivía siempre pensando que la realidad cotidiana era una parte realmente muy pequeña y realmente insustancial respecto a lo que podía ser el destino del hombre. El hombre vivía en función de pensar que una tradición legendaria que venía acumulada en una experiencia histórica y luego, sobre todo, un mundo sobrenatural de un más allá era lo que realmente configuraba el destino de lo humano, ¿no? Mientras que la suerte concreta que te tocaba en función de dónde habías ido a parar a vivir era simplemente como un pequeño episodio que en cierta manera te podía de una manera conectar con aquellas lecciones que venían de un pasado legendario y sobre todo que te iban a llevar un poco a la eternidad, ¿no?, de una vida sobrenatural que era realmente lo decisivo, ¿no? Frente a esa concepción tradicional que sintéticamente he esbozado, pues el mundo contemporáneo empezó como a cambiar completamente la óptica y a reivindicar precisamente que no había más vida que la que cada cual vivía, no había más realidad que la cual uno veía y podía palpar, y no había más posibilidad de más allá ni antes ni después, ¿no? Entonces, eso en términos artísticos se configura y se convierte en la corriente decisiva de la vanguardia del siglo XIX con una palabra que nosotros a veces pensamos que se puede atribuir de forma indiscriminada a todo pasado histórico, pero que en realidad es una creación absolutamente contemporánea, que es la palabra realismo. El realismo, nunca se había hablado en arte de la palabra realismo antes del siglo XIX, no, porque no había ismos, es decir, no había vanguardias, que es lo que significa el ismo del realismo, pero claro, nunca se había hablado de que el arte fuera realmente una copia de la realidad. Es verdad que se habla mucho en la tradición, desde los griegos, se hablaba mucho de imitación de la naturaleza o como un principio artístico, pero solo si no entendemos lo que querían decir nuestros antecesores respecto a esa imitación de la naturaleza, que era una imitación selectiva, no ni mucho menos lo que nosotros llamamos realismo, ¿no?, pues podemos entender la gran diferencia y la gran revolución que significa hablar de realismo, ¿no? Realismo como una reivindicación del aquí, ahora, inmediato de cada cual, ¿no? Y una reivindicación en la cual el arte no solamente se puede resignar a hablar de héroes legendarios o de figuras míticas o de creencias, sino que habla de la vida cotidiana de todos los días, ¿no? Lograr que se insertase eso un poco en el objetivo de lo artístico fue una lucha, quizá la lucha más violenta que se produce a lo largo de todo el arte del siglo XIX, ¿no? El primero que emplea el rótulo de realismo es Gustave Courbet, lo hace en 1855 colocando un barracón que se monta él a sus expensas a la orilla del Sena con motivo de que ha sido rechazado su obra para presentarse en la Exposición Internacional de 1855 en París, y entonces él
en el barracón, en vez de poner simplemente su nombre, pues puso Gustave Courbet le réalisme, el realismo. Y lo que entendía Gustave Courbet por realismo, y eso es muy importante para lo que vamos a ver hoy, era algo que él repetía constantemente, y es que él jamás pintaría nada que no hubiese visto. Por lo tanto, no podía pintar, por ejemplo, no digo ya a un dios pagano, tampoco podía pintar a un dios cristiano, no podía pintar un ángel, no podía pintar nada que realmente no hubiese tenido una percepción directa, inmediata con ello, ¿no? De cierta manera, ¿cómo podríamos explicar eso? Pues podríamos explicar eso como un triunfo o una imposición o un desarrollo positivo de que realmente el arte tenía que estar apegado a lo visible. Y lo visible era efectivamente, como a veces todavía coloquialmente empleamos, era lo que nosotros podemos ver. E incluso el argumento, cuando retóricamente se discute, pues alguien que dice teorías que más o menos pueden parecer extravagantes o que pueden contrariar nuestra percepción cotidiana, es precisamente de qué me está hablando, ¿no? Yo lo que quiero, esto es una mesa, ¿no? Es decir, esta idea un poco como de percepción de lo inmediato. Bien, digo todo eso porque una de las cosas que se producen cuando uno ve la evolución de toda esa revolución artística en la cual se está modernizando los temas del arte para aproximarlos a la experiencia cotidiana de cualquiera, todo eso pues tiene el nombre académico de realismo, que lo inicia Courbet, como he dicho, en 1855, después recibe el nombre para acentuar en literatura y en artes plásticas esa voluntad, digamos así, como dramáticamente exigida de lo real, ¿no?, que se llama naturalismo, y que, por ejemplo, un movimiento que nosotros utilizamos de una forma muy caprichosa, sin a veces darle un sentido exacto, el impresionismo diríamos que sería la culminación más radical del naturalismo, en la medida en la cual es no solamente una técnica para captar el paisaje, sino que es una técnica que lo que quiere captar no es el paisaje, sino exactamente la cronometría científica de la percepción del paisaje, que es ese reloj natural que es el Sol. Toda la sucesión de los cambios constantes que físicamente se producen con la transición constante de la luz natural, ¿no?, en la realidad inmediata. Para los impresionistas eso era tan obvio que lo que les escandalizaba al público no era nunca, como nosotros creemos, pues las técnicas artísticas que desempeñaban, los colores justapuestos, las pinceles justapuestas, los colores complementarios, etcétera, sino que lo que les escandalizaba a la gente era que los impresionistas, cuando pintaban paisaje, no tenían ningún inconveniente para, por ejemplo, representar en medio del paisaje algo que era una vivencia ya constante en el paisaje francés y también español, aunque un poco más tardíamente, en el siglo XIX, que era, por ejemplo, el paso de un ferrocarril. Eso dejaba a la gente estupefacta. O, por ejemplo, que se pintase un puente de hierro, porque se consideraba que eso no era artístico, no era poético. Y eso es lo que le producía a la gente escándalo, ¿no? Y los impresionistas no es que pintasen los ferrocarriles porque quisiesen provocar ese sentido antipoético, ¿no?, o antiartístico del ferrocarril, sino que lo pintaban porque pintaban todo lo que estaba delante. Entonces, como naturalmente los trenes estaban cada vez constantemente insertos, como era natural, uniendo todas las grandes ciudades, atravesar el paisaje, pues pintaban todo lo que había en el paisaje. No solamente pintaban amapolas o margaritas o verde o vacas, sino que pintaban también ferrocarriles, ¿no? Entonces, todo ese positivismo, ¿no?, para poder legitimar el hecho de que la única realidad vivible y, por tanto, contable, narrable o representable era la que físicamente uno podía tener acceso, eso es un poco como la gran batalla que se produce en la vanguardia del arte del siglo XIX.
hasta precisamente que llega esta generación a la que acceden artistas de muy diversas generaciones, digamos así, o subgeneraciones, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el propio Odilon Redon, en el que de repente hay, no solamente desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista también cultural, una especie de decepción, que es una decepción no solo poética, sino también científica, respecto a que quizá lo que vemos físicamente no es exactamente la realidad, o no es la realidad, o quizá es la realidad menos relevante. Para entender esto, hay un personaje que creo que es capital, en paralelo a Odilon Redon. Y como estoy convencido que nadie lo ha dicho, se lo quiero ofrecer a ustedes. Porque es un personaje que seguramente que ustedes ninguno conoce, que se llama Julio Verne, que nació en 1828 y murió en 1905. Y que yo creo que hay un paralelismo completo entre la trayectoria, la mentalidad, las búsquedas e incluso también los hallazgos de Odilon Redon y de Julio Verne. Vamos a empezar ya con imágenes, porque yo creo que es lo más interesante, un poco hacer un recorrido respecto al mundo de Odilon Redon. He empezado con este retrato, que es de 1880, es un año muy importante, cumple 40 años. Todavía estaba a punto de hacerse famoso. Se va a hacer famoso no porque efectivamente sus obras, realmente la gente empiece a tener curiosidad, sino porque, como muchas veces ocurre en esto de la publicidad, que tiene unos caminos muy peculiares, un escritor que es prácticamente de la misma generación que Odilon Redon, un gran escritor que es Joris Karl Huysmans, nacido en 1848 y muerto en 1907, que es un escritor también simbolista, que escribe una novela que se publica en 1884, que se llama Au revers, que significa un poco como, es difícil traducirlo, al revés, a contrapelo, a contracorriente, ¿no? Que cuenta una historia de un personaje decadente, que es un aristócrata, Jean Floréal de Saint-Saëns, que vive recluido en una mansión, horrorizado respecto a la realidad que se está imponiendo de manera abrumadora en todo ese mundo tecnológico, urbano, en fin, que va a ser el nuestro, etcétera. Entonces, él se refugia en una especie de mundo de artificio en el cual todas las cosas que positivamente son obvias para todo el mundo, él trata de evitarlas, hasta un punto que hay una anécdota muy significativa, y es que este aristócrata decadente, en un momento determinado, pues tiene una tortuga en su casa, pero a la cual, como el caparazón de la tortuga le parece una especie de ordinariez absolutamente insoportable, como todo lo natural, decide que a unos joyeros le engasten todo el caparazón con piedras preciosas. Este personaje extraño, que de cierta manera es una novela que no tiene tampoco una intriga, nada más que es un poco una transformación espiritual, ¿no?, de un personaje muy extremo. Curiosamente, es un personaje que, hablando de sus gustos exquisitos, gustos raros, gustos sofisticados, hay solamente dos artistas que cita. Uno explícitamente, que era un completo desconocido en ese momento. Desconocido absoluto, que era el Greco. Que a estos son estos simbolistas. Luego Maurice Barrés va a hacer el Greco, el misterio de Toledo, va a haber toda una especie de fascinación por el Greco, porque el Greco, al filo de finales del siglo XIX, no lo conocía absolutamente nadie. Y los que lo conocían, por ejemplo, los españoles, ya desde el siglo XVII consideraban que se había vuelto loco, que era un pintor completamente absurdo. Entonces, bueno, habla del Greco y habla de Redon. Y no habla de Redon, porque claro, si hubiese dicho Redon, el Greco, en fin, podía, de cierta manera, un poco conseguir desconcertar a sus lectores con este pintor que exaltaba de forma tan extraordinaria que nadie sabía quién era, ¿no? Incluso en España, ¿no? Pero, claro, como Redon directamente era un contemporáneo y no había hecho ninguna exposición relevante ni nadie sabía quién era, entonces
habla de sus obras. Entonces, describe las obras y hace una descripción literaria. Realmente vamos a ver algunas imágenes muy escalofriantes, si no han visto la exposición. Pues entonces, ahí es cuando empieza a tener una fama que sale un poco de ese círculo anónimo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver imágenes. Bueno, este autorretrato, que estaba en plenitud, es el año que se casó también, Redon, es muy interesante porque es un retrato, bueno, en fin, un retrato naturalista, pero es muy interesante ver un poco todo este elemento de claroscuro, que en cierta manera es una técnica muy característica del naturalismo pictórico, ¿no? Pero es muy interesante cómo de repente oculta exactamente la mitad de su rostro. Es decir, realmente es como deja solamente un ojo que nos mira. Mírame a los ojos, ¿de acuerdo? Pero mírame al ojo. Realmente, la gente que tiene algún estrabismo produce siempre una gran inquietud. No sabes a qué ojo mirarle. También el gran prestigio de los tuertos viene también de esa sensación. Porque realmente esa sensación de pluralidad, de la pérdida de referencia de los dos ojos, es un elemento de inquietud. Es un elemento de inquietud, pero también lo tenemos asociado, y es muy importante tener en cuenta eso, a la idea de que cuando uno apunta, cierra un ojo. O cuando uno realmente quiere hacer una comunicación, guiña un ojo. Es decir, que lo de cuando uno cierra un ojo, por lo que sea, ahí realmente hay una cuestión de inquietud. Uno que mira con un ojo está apuntando. Entonces, ahí, de repente, él se tapa un ojo. No se pone un parche, de repente pone una sombra, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que ocurre con los ojos. Aquí, yo no voy a seguir procurar seguir un orden cronológico, pero en fin, yo creo que una de las cosas que tienen los pintores que han roto con el positivismo es precisamente la gran libertad para que realmente, como decía Huysmans, hacer el contratiempo, ¿no? El saltarse el tiempo, ¿no? Como una cronometría de sucesión, que la única explicación que tiene es el rendimiento laboral, que a un poeta o a un pintor le interesan relativamente. Esta es una obra de 1878. Es el ojo aerostático. Es un ojo, ciertamente lo reconocerán, es el título, desorbitado. No solamente se ha salido de la órbita, sino que se ha ido de la órbita ocular, pero es que se ha ido a darse una vuelta, un paseo en globo. Los globos aerostáticos, Montgolfier lo inventó un francés en el siglo XVIII, o sea, que tenían una tradición que había ido depurándose, consiguiendo rendimientos aeronáuticos cada vez más notables, pero que tampoco era un invento, digamos, científico reciente. Pero, atención, estamos a punto del comienzo de la aviación, la primera gran aeronave, que es un Zeppelin, que es un globo aerostático, de condiciones de autonomía de vuelo, de dirigibilidad y de capacidad de transporte magnificadas, ¿no? El ojo aerostático. De repente el ojo no solamente sale de la cuenca del ocular, sino que se va de vacaciones. Curiosamente, en 1863, exactamente 15 años antes de la realización de esta litografía por parte de Odilon Redon, Julio Verne publica uno de sus grandes éxitos novelescos, que es 5 semanas en globo. Bueno, antes había publicado La Vuelta al Mundo en 80 días, en la cual también se utiliza el globo, claro, naturalmente, porque claro, en 80 días, que nos parece a lo mejor a nosotros incluso absolutamente lento, pero que realmente es algo inaudito, ¿no? Cuando lo escribe este gran explorador de la ciencia
que es Julio Verne, como también lo es Odilon Redon, que tengo que decir, y esto es muy importante para entender, incluso el paseo ocular en globo que se imagina en esta imagen, que era también un ávido lector de literatura científica y que, por ejemplo, era un darwiniano, que en ese momento tenía mucho mérito, convencido, ¿no? Y que realmente quizá una de las fuentes de inspiración para su obra era Darwin, ¿no? La evolución, ¿no? Entonces, saca un ojo a pasear. Saca un ojo a pasear, saca un ojo, no dos ojos, un ojo, saca un objetivo y de repente lo saca fuera de arrasatierra. Es decir, que de repente imagina que la realidad ya no puede ser abarcada, ya no puede ser vista con lo que uno realmente se encuentra todos los días en su camino, ¿no? Sino que, en cierta manera, hay una realidad más completa, más rica, más profunda, que es precisamente cuando uno de repente se eleva y entonces no se resigna simplemente a lo que se encuentra en el camino, sino que procede a ver una panorámica. Una panorámica que va a ser realmente la que después va a condicionar el desarrollo de la ciencia contemporánea, que va a estar completamente volcada y cada vez más precisamente a lo invisible, a lo que no se puede ver a simple vista, a ras de tierra, es decir, paseando en nuestro propio camino, ¿no? Sino que precisamente todo viene cuando sacamos nuestra visión con el telescopio, con el microscopio. Una de las cosas que en ese momento, y las conocía muy bien Redon, era lo que había hecho todas las investigaciones de la biología microscópica, ¿no? Que estaban entonces de moda, que permitía ver una realidad que hasta entonces era inaccesible, ¿no? Y entonces, eso eran las preocupaciones también que tenía en ese momento Julio Verne, ¿no? Que era esa idea constantemente de sacarnos un poco de quicio, desorbitarnos para entrar al corazón de la Tierra, girar en torno al planeta o hacer el viaje a la Luna. O, por ejemplo, sacar un ojo a pasear, ¿no? Otra imagen que es muy recurrente, otra vez el ojo. Aquí el ojo, que no está también englobado, es también curioso esta historia de que alguien que se llame Redondo, diríamos un poco castellanizando el término, esté constantemente obsesionado con lo redondo. Y que de repente, por ejemplo, haga esta visión de un ojo que mira en un objetivo, porque lo hemos visto en el globo, pero ahora lo vemos en el objetivo, ¿no? Pero según en esta colección de ojos, esto es formidable, esto es una serie esto es de 1883, es una serie de las maneras negras, que él dedica al tema de Darwin de la evolución, ¿no? Se llama Los Orígenes. Este se llama Los Orígenes 2, dice, y incluso ilustra esta litografía una leyenda que, traducida literalmente, dice: hay quizá una visión primigenia adormecida en la flor. Con lo cual, salirse de órbita no solamente significa salir de uno mismo, no solamente significa hacer volar la visión por la atmósfera o incluso salir de la órbita terrestre, como todavía hoy estamos de una manera casi que hay un tráfico supraorbital que realmente va a exigir o exige ya semáforos como el tráfico de Madrid, porque realmente tenemos ahí toda una cantidad de armatostes que están orbitando la Tierra fuera de la atmósfera, ¿no? Enorme, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que ahí tiene la gran intuición Redon de pensar realmente cómo podemos imaginar que la visión puede tener solo un punto de vista humano, ¿no? En realidad, la naturaleza, vemos a través de la naturaleza y la naturaleza nos mira, ¿no? Y la naturaleza mira, ¿no?
Entonces, la forma de plasmar esta imagen es la idea un poco de esa flor que nos está mirando, una flor cuyo cáliz en realidad está constituida y tal como también un ojo, ¿no? Un ojo que, en cierta manera, nos sumerge dentro de un mundo que, en cierta manera, está constituido por miles de ojos, ¿no? Que nos observan a la vez que nosotros lo observamos, ¿no? Esta otra imagen, que también está dentro de la misma serie, de los llamados orígenes, que tiene el título del pólipo deforme flota sobre las orillas, especie de cíclope sonriente y repulsivo, ni más ni menos, reafirma esa obsesión por la idea de lo que es una constante transformación de la naturaleza y su percepción como algo monstruoso. Lo monstruoso, en cierta manera, ¿qué es lo monstruoso, ¿no? Lo monstruoso es exclusivamente lo que nos es extraño y, en realidad, en una época como la nuestra, en la cual hay una sucesión vertiginosa de cambios, estamos constantemente enfrentándonos con algo monstruoso. Es una palabra que se ha ido convirtiendo cada vez en más cotidiana e incluso realmente la incorporamos en un lenguaje, digamos así, relajado, ¿no? Cuando empezamos, por ejemplo, en inglés, cuando se habla de alguien freak, ¿no? Como la idea un poco de monstruito, ¿no? Tal. Es decir, esto es monstruoso, ¿no? Es decir, que realmente lo monstruoso en la tradición clásica está muy reservado a lo excepcional, ¿no? En cierta manera, lo monstruoso se ha convertido en algo cotidiano para nosotros en la medida en la cual los cambios se producen de una manera vertiginosa, ¿no? Entonces él de repente empieza a imaginar esas criaturas, ¿no? En el cual ya no solamente la flor, sino de repente esa especie de seres mutantes, ¿no? En el cual aparece como una fantasía terrorífica, ¿no? Siempre en torno a la mirada, ¿no? Esto, sin embargo, es muy interesante porque es una relectura de la tradición. Este es un tema que es uno de los temas más tratados en la poesía y en la pintura occidental tradicional, desde el mundo clásico antiguo, no digamos que es la fábula de Polifemo y Galatea, ¿no? Es la fábula de ese cíclope monstruoso que se enamora de esta ninfa y que la va espiando, ¿no? De una manera melancólica, ¿no? Por esa relación un poco de la bella y la bestia, ¿no? Que realmente no consigue un poco la unión natural, ¿no? Y entonces él, sin embargo, por primera vez la replantea en términos en el cual no solamente, como sabemos, el cíclope tiene un solo ojo en la frente, sino que realmente todo su rostro es un ojo, ¿no? Es muy interesante. Bueno, él, se lo habrán explicado ayer los que existen al ciclo, ¿no? En una explicación académica más ordenada, ¿no? Estuvo durante un tiempo muy importante haciendo solamente litografías o la manera negra, después empezó a acceder al color. Cuando accedió al color, aquí lo estamos viendo, consiguió pues lo hizo sobre todo con pastel y con óleo, pero sobre todo con pastel, ¿no? Una visión muy suntuosa, ¿no? De colores, realmente también como si fueran ese caparazón de la tortuga engastada con joyas del decadente aristócrata protagonista de Au revoir de Huysmans, ¿no? Pues entonces también hay el desnudo de Galatea, ¿no? Hay que en medio de esa especie de floresta, ¿no? Tan densa, y luego de repente la aparición de ese ojo, ¿no? Que patéticamente observa una realidad que en cierta manera no puede nunca controlar, ¿no? Bien,
los fragmentos, o sea, el ojo se desorbita, ¿no?, para explorar la realidad, descubriéndonos aspectos que hasta entonces eran invisibles, ¿no? Pero también la fragmentación, él tenía una fascinación por la idea un poco de la decapitación. Entonces estaba el ejemplo, bueno, esto es una imagen que se titula Cabeza de mártir de 1877, bueno, puede ser el paradigma de un tema que se trata muchísimo en el fin de siglo, que es el tema un poco de la cabeza del Bautista, ¿no?, en la historia de Salomé, ¿no?, que va a hacer esa obra formidable Oscar Wilde, su representación, una tal, después va a pasar a esa maravillosa ópera de Strauss, va a tener todo, va a ser como uno de los temas de la mujer fatal, ¿no?, la relación también un poco como imposible, ¿no?, y esta idea un poco también de la cabeza que se separa del tronco, ¿no? Esta separación es muy interesante porque, aparte de la vicisitud que conocemos un poco de la idea de la decapitación, la guillotina, o cortarte la cabeza, etcétera, desde San Juan a cualquier tema trivial, incluso jurídico, ¿no?, de pena de muerte, ¿no?, en Francia, ¿no?, y en cualquier parte, ¿no? La idea un poco de separar la cabeza, pero la idea de separación de la cabeza en ese momento tiene mucho sentido porque, en cierta manera, lo que ocurre en nuestra época es precisamente que hay una desintegración entre un matrimonio que se ha mantenido históricamente estabilizado entre alma y cuerpo. Entonces, la idea un poco de que esa relación entre alma y cuerpo, el cuerpo que pertenece a la tierra, el alma que pertenece al cielo, al mundo sobrenatural, es lo que se pone en cuestión, y entonces realmente hay como una disfunción, una especie de replanteamiento que hace que este tipo de metáforas, que vamos a ver que no solamente coge utilizando temas mitológicos o cristianos, sino que también lo coge, por ejemplo, de esta forma en la cual se mezcla lo darwiniano con esta perplejidad que se produce por la conciencia de la separación del alma del cuerpo, que es por ejemplo, Hombre Cactus, del año 81, que es algo realmente asombroso, ¿no? Existía algunas leyendas, y esto lo habían pintado algunos románticos, de la idea de esa leyenda del Renacimiento, de la amante que su amado es asesinado por sus hermanos y entonces le cortan la cabeza y entonces ella lo guarda la cabeza en un jarrón. Pero claro, aquí lo que estamos viendo es la fertilización de una cabeza que es como una planta, que sale como un cactus, cortada, es decir, que hay de repente como una mutación monstruosa, ¿no?, en la medida en la cual aparece como esa cabeza ya no solamente como una cabeza muerta, sino como una cabeza viva, ¿no? O, por ejemplo, también esta versión de la araña que llora, de 1981, que es un rostro de un personaje normal que, sin embargo, aparece con un cuerpo de araña y que además encima, pues efectivamente caen unas lágrimas dentro de su rostro, creando un patetismo más sobrecogedor, ¿no? O la retraducción de célebres cabezas. El caso, por ejemplo, esta es una interpretación, digamos, comparativamente muy hermosa, ¿no?, de un tema que tiene una tradición romántica muy consolidada, que es la Ofelia, ¿no?, que procede del Hamlet de Shakespeare, y que es esta amante que, desolada, se arroja al río y entonces solamente su cabeza sobresale, ya muerta, flotando en medio de un lecho de hojas y de flores, ¿no? Pero es la cabeza, ¿no?, la que aparece un poco aquí como una especie de medallón floral, ¿no? O el tema también de Orfeo, que es despedazado por las bacantes
pero que de repente lo que queda es nada más que la cabeza y la lira, ¿no? O sea, un poco esta idea un poco de separación entre el mundo de lo físico, lo espiritual, del alma y el cuerpo, que obsesionan el mundo de Redon. Esta es una imagen muy importante y crea también una serie que, además de los ojos desorbitados, creo que son unas claves no solamente para entender el universo de Odilon Redon, sino también para entender un poco lo que estaba ocurriendo en el arte de fin de siglo, lo que va a ocurrir después también en la evolución de la cultura contemporánea. Me refiero a esta imagen, este cuadro, que se llama Los ojos cerrados, 1890. Ahí me obligo a tener que hablar de otro personaje, aparte de los que citaba un poco en paralelo, ¿no? Aparte de Julio Verne o de Huysmans, ¿no? Que es, y cronológicamente está exactamente, es muy pertinente la cita, es Freud. Freud en ese momento está empezando a elaborar su teoría psicoanalítica. Y la teoría psicoanalítica, fundamentalmente, y en general casi toda la psicología contemporánea, es precisamente un intento de profundizar en el conocimiento de uno mismo a través de un fenómeno de interiorización. De repente, lo importante no es lo que pensamos, no es lo que exteriorizamos a través del pensamiento, la razón, sino lo fundamental en nuestra identidad es precisamente lo que ocultamos, y ocultamos porque reprimimos, y que constituye en realidad un poco el corazón de nuestra identidad, que es el inconsciente. El inconsciente que solamente se revela a través del sueño, se revela a través de la locura, ¿no? Se revela a través de la infancia, es decir, de los estados, como después van a parodiar los surrealistas, en los cuales el hombre, por un momento biológico todavía de escasa domesticación, bien por perturbación o bien realmente simplemente en un momento determinado en el cual la conciencia se detiene, entonces aparece lo inconsciente, con los ojos cerrados. Tengo que decir que, claro, evidentemente el problema de la conciencia es un tema que en absoluto han resuelto los neurobiólogos hoy, eso es el gran tema, ¿no? Porque, claro, el problema está en que el cerebro no duerme, no puede dormir, no se detiene. Por eso soñamos. Entonces, ¿cómo definir la conciencia? Este es el gran tema. Este es el gran tema no resuelto en absoluto. Es un tema que ya está viendo, desde un punto de vista, la psicología, en el caso, por ejemplo, de Sigmund Freud, pero está también viendo perfectamente Odilon Redon, ¿no? Quizá hay que cerrar los ojos para comprender mejor no solamente quiénes somos, sino para comprender mejor la realidad. Quizá abrir los ojos no solamente no nos proporciona una información interesante, sino que en el acto de abrirlos nos distrae de lo que es fundamental. Entonces hay toda esta invitación a cerrar los ojos a la realidad, que en cierta manera tiene una traducción en castellano maravillosa y que no creo que tenga en absoluto ningún otro equivalente lingüístico en ninguna lengua, que es la palabra maravillosa de ensimismarse. Curiosamente, la autobiografía intelectual de Odilon Redon, que está publicada, se titula A soi-même, a sí mismo, a mí mismo. Es decir, en cierta manera, él dice a soi-même, o sea, para mí, porque no puede decir lo que hubiésemos podido decir cualquiera, ensimismado, ensimismarse. Bien, pues de repente descubre, no solamente lo descubre él, sino descubre el ensimismamiento, la necesidad de, en cierta manera, cerrar la cortina
que nos distrae respecto al espectáculo visual exterior para comprender mejor la realidad, ¿no? La realidad más profunda a todos los niveles que se pueda plantear y también al nivel científico, no solamente a un nivel místico, ¿no?, como puede parecer. Es curioso porque esta imagen uno puede identificar como quiera, ¿no?, en el sentido de que, bueno, ya está, curiosamente es un busto, pero es un busto muy especial, es un busto que él ha evitado que sea un busto convencional, académico, ¿no?, porque está escorado, ¿no?, pero que uno puede pensar quién es este personaje, ¿no? Uno puede identificarlo con la figura de Cristo, pero también lo puede identificar, no hay ningún motivo, no hay una mandorla sagrada, no hay una corona de espinas, no hay una sensación, etcétera, sino simplemente es alguien que plácidamente cierra los ojos y nos hace pensar que lo más importante que tiene es precisamente lo que él está viendo y nosotros no podemos ver. Y no podemos ver porque nosotros estamos viéndole a él, pero no estamos viendo la realidad interior que nos posee, ¿no? Lo de los ojos cerrados es muy interesante, no era una novedad en el arte occidental. En el siglo XVI hubo incluso en la teoría del manierismo tardío una defensa de la importancia paradójica que en arte tenía cerrar los ojos. Esto se llamaba, por parte de esos teóricos radicales del manierismo final, Giovanni Paolo Lomazzo o Federico Chúcaro, el diseño interno, la idea interna, lo importante en la creación artística no es nada más que ese fulgor interior en el que uno percibe la auténtica belleza, y esos manieristas llegaban a decir, y luego veremos algún ejemplo, que no solamente era un dicho así que retórico, llegaban a decir que la gran catástrofe para un artista era la materialización de su obra. Entonces, en cierta manera, de una forma radical, el verdadero artista, y esto lo dice Giovanni Paolo Lomazzo, era realmente el pintor ciego, el que realmente, impedido de ver el espectáculo de la realidad, por fuerza tenía que estar viviendo solo del mundo interior. Eso históricamente incluso tuvo, para la calificación técnica de las obras que se producían de esta forma aparentemente tan extravagante, de alguien que no quiere materializar lo que ha inventado en su interior, se llamaba precisamente el non finito. El non finito. Y un partidario del non finito era Miguel Ángel Buonarroti. Y no solamente era un partidario, esa especie de idea un poco de que, en cierta manera, el acabar la obra era realmente estropearla, porque se contaminaba de una sensualidad que la hacía superficial y hacía realmente que la intuición interior se desperdigase y perdiese su pureza y su intensidad, sino que sus últimas obras son obras no acabadas. El non finito, la Piedad Rondanini, no es que no la terminase porque no tuviese tiempo para hacerlo, ¿no?, sino porque la dejó sin terminar, porque quería esa historia de insinuar en la materia algo espiritual, pero que lógicamente no se podía detallar, ¿no?, porque se estropeaba, ¿no? Esto lo coge Redon y va a insistir muchísimo sobre la plenitud espiritual de la mirada interior. En el momento en el cual, como digo, está Sigmund Freud desarrollando la teoría del psicoanálisis, que en cierta manera pues, es una disciplina para penetrar precisamente justo en el lado íntimo, oscuro, prohibido, secreto de cada uno de nosotros. Esa imagen la va a repetir muchas veces. La vemos aquí con esta, se llama la Virgen de la Aurora de 1890, también una imagen masculina o femenina de una figura ensimismada, con los ojos cerrados. Esta sí, el Cristo del Silencio, ahí viene espectacularmente con una corona de espinas rojas, ¿no?, 1895-1900, pero que aparece también una figura con los ojos cerrados. El llamado Cristo en silencio, aquí sí que vemos la combinación no solamente de
los ojos cerrados, sino también la idea de no hablar. Este cuadro formidable, que es de 1904, Naturaleza muerta, el sueño, o esta otra imagen de 1911, Silencio. Todos son apelaciones a la interiorización, a la idea un poco de ensimismarse para encontrar precisamente en ese pozo oscuro que somos nosotros mismos, que es también el de la fondo de la naturaleza, la realidad más significativa de nuestra identidad. O también es el momento en el cual, por toda la serie de exploraciones esotéricas, y también es uno de los primeros momentos en los cuales se traslada al mundo occidental las filosofías orientales, que después han proliferado hasta nosotros con enorme éxito, ¿no? Esta evocación exótica, ¿no?, que se titula La cabeza de Cristo, inspiración en un mosaico de Rávena, pero que lo que es fundamental es que vemos también un poco, otra vez, la idea un poco del Pantocrátor, pero que en este caso, frente a lo que es habitual, en vez de tener esos ojos abiertos, ¿no?, casi sin párpados, ¿no?, que era tradicional en la iconografía paleocristiana, bizantina y también románica, ¿no?, vemos la idea un poco de la figura con los ojos cerrados, que va a ser también un lugar común también de las figuras búdicas, ¿no?, orientales. De hecho, por ejemplo, aquí esta otra imagen, que es de 1905, que es de Buda. Es un paisaje que también aparece un poco esta idea de inmutabilidad, ¿no?, de encerrarse, ¿no?, hacia el mundo interior, en este caso pues con el contraste de esta naturaleza exótica, ¿no? El tema de Buda lo va a repetir de una forma casi intercambiable con la figura de Cristo, ¿no?, o la figura de todos los elementos sagrados, ¿no? Lo va a ir repitiendo siempre con esta misma fórmula de se va llamando pues Buda, o se llama Misterio, este es el Misterio 1910, y vemos siempre un poco ese contraste, ¿no?, de la figura en sí misma, a veces con elementos de naturaleza exterior, pero que, en cierta manera, la paradoja, ¿no?, porque claro, no, con todos esos elementos un poco pueden tener ese valor tan excitante visualmente. Sin embargo, hay esta idea un poco de que en el fondo es hacia adentro donde está el sentido de las cosas, ¿no? Otra vez una imagen que se refiere al tema del silencio, ¿no?, en un espacio también como una cabeza, ¿no?, que flota, ¿no?, una especie de cosmos, ¿no?, una especie de ensoñación, un mundo onírico. La imagen también de Parsifal, ¿no?, también en su momento también de gran éxito de las óperas de Wagner, que había consiguió su gran difusión internacional en el final del siglo XIX, que también es la imagen siempre de esos héroes que no pueden salir de sí mismos, ¿no?, que con ese mundo místico interior, ¿no? Tal. Bueno, es muy interesante, ya cambiando un poco de esta secuencia, ¿no?, que exalta el ensimismamiento, ¿no?, la forma con que replantea el tema erótico, el tema de la mujer, el tema de la mujer en el final del siglo XIX, pues la mujer fatal, ¿no?, se convirtió en un tema recurrente, que incluso pues todavía nos sigue contaminando, ¿no? En ese momento, si quisiéramos un poco explicar de una forma prolija, ¿no?, pues realmente al margen de toda esta visión de lo femenino como algo amenazante o peligroso, ¿no?, habría muchas razones de tipo sociológico e histórico que explican, ¿no?, que tienen que ver un poco también, pues lógicamente, con la emancipación de la mujer, ¿no? Y entonces hay toda una historia, ¿no?, un poco de visiones
peligrosas, ¿no? de lo femenino, ¿no? Inquietantes, de las cuales no está ausente, por supuesto, Redon, pero que tiene una fórmula siempre imaginativa, genialmente singular, ¿no? Como por ejemplo en este caso, ¿no? En esta concha, 1912, que es una forma de evocar un tema que se ha planteado de forma sistemática en toda la pintura occidental, que es el nacimiento de Venus, pero claro, el nacimiento de Venus que nace en el mar y aparece flotando. Ahí está ese icono tan famoso que todos conocen del nacimiento de Venus de Botticelli, como una especie de concha que es su barquichuela, ¿no? Que en cierta manera la conduce hacia la orilla. Sin embargo, hay esta gran renovación iconológica de Redon que plantea de una forma muy escueta, ¿no? Esta imagen de una concha que además tiene una sensualidad muy con una connotación sexual muy fuerte, ¿no? Y que además también, claro, lógicamente, pues tiene también una identificación con algo de la vulva femenina muy, muy clara, ¿no? Todo eso con una especie de una noche tornasolada, ¿no? Con un tal, y de repente esta imagen, ¿no? de la concha como principio, quizá incluso comparativamente mucho más inquietante respecto a lo mejor a iconos más explícitos que no tienen esa fuerza misteriosa, ¿no? Estas mariposas de 1913 es muy interesante porque, claro, a él le había fascinado, lo que estaba comentando, no solamente Darwin, sino todos los grandes desarrollos que hay en ese momento de la ciencia botánica y zoológica, ¿no? Era un lector. Pero claro, el tema de las mariposas era un tema, vuelve lo mismo con la concha anterior, era el tema de amor y psique. El alma, en esa historia que se saca, que se repite tanto en la pintura occidental, saca del Asno de Oro de Apuleyo, ¿no? Que los amores de Psique y Eros, unos amores extraordinarios, porque en cierta manera son dos amantes que no se pueden nunca ver, y toda su relación está en su fusión invisible, ¿no? Que es también la de Eros, el cuerpo, y Psique, el alma, ¿no? Y Psique, el alma, se representa con mariposa. Con mariposas, entonces era un tema recurrente. Entonces era muy normal que de repente, por ejemplo, cuando se hacía una representación de los amores de Eros y Psique, pues a Eros nunca se le veía, porque lógicamente se veía siempre el desnudo de Psique, pero Psique tenía siempre alrededor una serie de mariposas que revoloteaban, ¿no? Entonces, siempre que se hablaba un poco de esa relación, de ese amor imposible y tal, el tema de la mariposa era esencial. Entonces, con un laconismo ya muy intencionado, Redon, igual que pone simplemente la concha en Cosa de Venus, aquí pone solamente las mariposas de Psique, ¿no? O esta imagen también, la Armada de 1891, que es una figura también muy misteriosa, ¿no? Una figura que de repente es como, claro, lógicamente el aislamiento de esa mirada, siempre un ojo, ¿no? Es decir, que está fijamente establecido con ese antifaz, ¿no? O ya vemos un poco visiones relativamente más convencionales del tema de la mujer fatal, el tema de Salomé. Esto es muy brillante, ¿no? También esta versión de 1893, en pastel, en el cual siempre hay esa especie de tacto particular de Redon, que es no solamente no tratar las cosas convencionales de forma convencional, sino incluso provocar el elemento enigmático, ¿no? Por ejemplo, siempre esta idea un poco de figuras que emergen dentro de la sombra, ¿no? Que uno pues tiene que esforzarse, ¿no? Tiene un poco como restregar los ojos para poder descubrir el misterio impenetrable, ¿no? Incluso siempre en ese umbral de que no sabemos si lo que vamos a ver desearíamos no haberlo visto, ¿no? Esta idea un poco como de temible, ¿no? en la visión, y entonces de repente hay más que un espectro y simplemente esa cabeza tirada del Bautista en el suelo, ¿no?
es una imagen muy vigorosa, ¿no? Con una capacidad para generar esa ansiedad de cuando uno está escrutando unas sombras, ¿no? Que tiene una gran eficacia, ¿no? Para crear el tema. Bueno, y luego, pues, todo un conjunto siempre muy original de elementos que tienen que ver con, pero de una manera, ya digo, recreando, esto por ejemplo se llama Flor de Sangre, de 1895, esta mujer desnuda, ¿no? Que está en medio de un extraño, exótico lugar, ¿no? Que no apenas podemos identificar. Vemos cómo en torno a nuestra derecha hay esa especie de círculo que podría ser un círculo solar o un círculo ocular. La idea un poco de ese ojo también que está vigilando, que puede formar parte de la propia naturaleza, ¿no? Esta imagen relativamente más convencional, mujer con velo, que también es una imagen muy potente, ¿no? de 1895, ¿no? En el cual el velo se convierte realmente en una franja rectangular, ¿no? Que cae delicadamente sobre ese rostro, que queda medio velado, ¿no? Pero que tiene también una fuerza magnética, ¿no? O estas imágenes también exóticas. He hablado de que el fin de siglo se produce una corriente de misticismo orientalista, también una corriente de esoterismo y de toda una serie de lo que llamamos ciencias ocultas, que van a tener importancia para las vanguardias del siglo XX enorme, ¿no? Precisamente por lo que pueden tener un poco como de alusión a las fuerzas ocultas invisibles, ¿no? Esta es se llama la llama, o la diosa del fuego, de 1896. Esta curiosísima y sorprendente representación de un tema que también ha fascinado a muchísimos pintores, el de Lady Macbeth, ¿no? La mujer que incita al crimen, a Macbeth, y que aparece también después con, primero tratando de calmar el remordimiento de Macbeth después de haber cometido su traición, ¿no? De matar al rey, y después ella misma queda un poco arrastrada por toda esta culpabilidad, ¿no? Entonces crea esta imagen realmente extraordinaria, ¿no? De esta figura convertida en rojo como un espectro, ¿no? O esta joven con crisantemo de 1905, el crisantemo es una flor funeraria, ¿no? Y entonces aparece también esta imagen espectral, que es un perfil en contraluz para esta especie también de fondo suntuoso, ¿no? Muy inquietante, ¿no? Es un reino absoluto de la imaginación, de la fantasía, ¿no? O esta Pandora, ¿no? Con su caja, ¿no? Que pueda abrir todos los males, ¿no? En medio de esa naturaleza feraz, ¿no? Y luego, finalmente, otro de los temas que repite sistemáticamente es la figura de los ángeles, evidentemente los ángeles que pinta casi siempre Redon son los ángeles caídos, ¿no? Son los ángeles un poco en desgracia, ¿no? Los ángeles que realmente más que una potencia luminosa, ¿no? y una afirmación de la luz es una afirmación de la sombra, ¿no? Y de la inquietud, de la zozobra, ¿no? Este es el hombre alado de 1990-1995. Va a crear, es una iconografía que va a tener una permanencia. Hay que pensar, por ejemplo, cómo años después un pintor de vanguardia extraordinario, que es Paul Klee, va a hacer la idea un poco de el ángel que se le ha roto un ala. Y que entonces, claro, lógicamente, como se ha roto un ala, aparece con un brazo en cabestrillo, porque cada vez que intenta volar se cae. Y ya le pone con la escayola. Es una versión irónica, ¿no? de esta idea un poco de lo angélico, no como
un elemento de afirmación, sino como un elemento de melancolía, ¿no? Y una imagen, esto es una obra de 1890-1905, lo repite, son temas muy recurrentes, como pasa con todos los pintores que tienen una voluntad simbólica significativa, ¿no? Narrativa en su pintura, ¿no? Hace esta imagen y luego esta extraordinaria imagen que es increíble, que se llama El Ángel Viejo, 1905, que está ahí con sus alas abiertas y que ya pues realmente el hombre está como, digamos, en las últimas, ¿no? Es decir, que parece que para un ángel es algo como una situación insólita, ¿no? Aunque, tengo que decir, y eso también un poco indica que la percepción imaginativa es muy perspicaz, la palabra ángel, su raíz, es la misma que la palabra ángulo y la palabra angustia. Es decir, exactamente una naturaleza divergente. Un ángulo tiene una divergencia, ¿no? Una angustia viene precisamente de que cuando uno, o angosto, está metido realmente en una especie de punto en el cual las líneas o se estrechan o se amplían, pero realmente, lógicamente, hay una divergencia, ¿no? Así que los ángeles no solamente tienen dos alas, que pueden realmente tener eso siempre un conflicto, ¿no? Si sobre todo una se estropea, para aterrizar, como hacía Klee, sino que además encima envejecen. Entonces hay esta formidable visión que hace en 1905, ¿no? Creando un mundo que en cierta manera, a pesar de que lo que pueda parecernos exótico, ya termino este muy breve relato sobre el universo de Odilon Réon, de la mirada desorbitada, ¿no? Realmente puede parecer, y así ha estado confinado mucho tiempo, ¿no? Porque Odilon Réon pues, tuvo un cierto éxito cuando ya a partir del filo de 1900 y murió con un aprecio general sobre su persona. No era una figura, digamos así, de primerísima importancia en el sentido publicitario, pero en fin, era un personaje muy reconocido. Sin embargo, los surrealistas fueron los que realmente, lógicamente, le dieron lo recrearon con mucho interés, pero que cuando uno analiza sus imágenes, aparte de su belleza formal, la fascinación, era un maravilloso artista también, con un concepto del color muy moderno, ¿no? Como han podido comprobar, pero que en cierta manera casi todas las cosas que aparecen en su mundo, que pueden tener un carácter más o menos exótico, quimérico, en cierta manera pues está definiendo un poco la realidad que nos constituye, en el cual nada de lo que nosotros llamamos real lo podemos ver. Toda la física actual, tan importante, tanto la astrofísica como la física cuántica, es una física de lo invisible. Todas las ciencias hoy, evidentemente, prescinden de lo visual en el sentido físico humano, sino que realmente están indagando con factores que son absolutamente invisibles, ¿no? Toda nuestra comunicación está basada por redes invisibles, ¿no? Es decir, que en cierta manera lo que estaba abriendo, por eso he querido hacer también un poco, aunque fuera de una manera, se podría desarrollar más, ¿no? Alusiones, por ejemplo, a la figura de Julio Verne, ¿no? Es todo como de ciencia ficción, ¿no? O sea, la ficción que vivimos nosotros es científica y es la ficción realmente en la que ha triunfado el mundo de lo invisible, ¿no? Y uno de sus primeros heraldos es precisamente este pintor que así fue considerado y estimado por la mayor parte de los grandes pintores de los comienzos de la vanguardia del siglo XX, ¿no? Muchas gracias.